los inmigrantes estamos pagando impuestos de más. Muy probablemente sí, muy probablemente sí. Digamos, comienzas a trabajar en julio del 2022 y trabajaste hasta diciembre del 2022, has pagado como si hubieras trabajado desde enero hasta diciembre. Viniste a Alemania a hacer una maestría, todos los costos de tu maestría pueden ser desgravables. Siendo estudiante, no vas a recibir dinero de vuelta, pero vas a reunir pérdidas. Okay. Entonces ese fue el primer producto que desarrolló Bundatax, era Studentensteuererklärung.de, Okay. que era especializado solamente para estudiantes, porque este caso conocimos que era muy importante. Ajá. Porque puedes declarar pérdidas. Y también te van a llegar unos 500, 600 euros de regreso probablemente. Probablemente, sí. Y eso ya es un vuelo de avión. A muchos le tenemos miedo a hacer la declaración de impuestos aquí en Alemania porque no nos enseñan ni educación financiera. Hubiera sabido antes de venir, me hubiera ahorrado mucho dinero. Antes de empezar con el episodio, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. Es gutentagalemania.com/email. Ahí vamos a estar compartiendo algunas noticias de eventos, historias que tenemos y también algunas ofertas de empleo. No te vamos a spamear, lo prometemos. Y bueno, ahora sí, te voy a dejar con el episodio. Va a estar muy interesante. Así que bueno, que tengan un buen Guten Tag. Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito en Alemania. ¿No? Sí, ¿no? Sí, si nos escuchan es por algo. Sí, exacto. Guten Tag. Como en cada episodio, mi nombre es Luardo y me encuentro con Benji. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en el cual queremos hablar diferentes temas que les van a interesar a ustedes, temas que nos interesan a nosotros, porque, bueno, yo lo he oído mucho de ti, sí. Que siempre dices, es que me da miedo los impuestos. Ajá. Es que aquí no le dan miedo. O sea, incluso los supervillanos le temen a los impuestos. Bueno, a las oficinas de impuestos. ¿Cómo fue a Al Capone? No lo atraparon por tráfico ni nada de eso. Fue porque por evasión de impuestos. Y como dice el abogado Soul, cuando le dice a... ¿Cómo es que se llama el chavo? El que estaba el... ¿Pinkman? Sí. Ajá. Que le dice, ¿qué es lo que va a ver el gobierno, la policía, cuando vea que tienes una casa de este tamaño, cuando te vea manejando coches, cuando ve que tienes fiestas? ¿Qué es lo que ven ellos? ¿Que estoy en drogas? No, peor aún, que no estás pagando impuestos. El día de hoy tenemos a Román. Él es director de marketing, o bueno, lo que se llama CMO, que yo creo que sería el equivalente a un director de marketing. Así que bueno, bienvenido al podcast. Román, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Una de las cosas que me estaba yo preguntando el otro día era si los expats, los inmigrantes, estamos pagando impuestos de más. Muy probablemente sí, muy probablemente sí. ¿Por qué razón? A ver, explícame por qué estamos pagando de más. Creo porque, bueno, muchos de nosotros no es que lleguemos en enero durante el año, llegamos a mitad de año en cualquier mes y comenzamos a pagar, si somos empleados en una empresa, pagas los impuestos como anticipación como si estuvieras trabajando durante todo el año. Eso quiere decir que si, digamos, comienzas a trabajar en julio del 2022 y trabajaste hasta diciembre del 2022, has pagado como si hubieras trabajado desde enero hasta diciembre. Entonces, al momento de hacer tu declaración de impuestos al siguiente año, para el año 2022, van a hacer el cálculo correcto de los impuestos que deberías pagar y con seguridad vas a tener dinero de vuelta. Sí, eso es un ejemplo de que, por ejemplo, si te ofrecen un contrato de 40,000 al año, pero tú empezaste a trabajar a mitad del año, al final tú solo recibiste 20,000. Exactamente. Y te están cobrando impuesto como si hubieras ganado los 40,000. Y eso es algo que yo no entendía. Y tú me lo decías. Yo me acuerdo que cuando llegué me decías eso de que yo tenía que ver eso de los impuestos, que porque yo había empezado y yo no entendía. O sea, yo decía, bueno, pero si estoy empezando a trabajar, entrando y yo estoy pagando los impuestos por mes, pero resulta que no. O sea, aquí se paga por año. Por año. O sea, la retención es mensual, pero el cálculo es anual. Anual, ¿no? Exactamente. Ese es, digamos que el monto más alto que podrías recibir de vuelta, pero hay muchos puntos más importantes que se pueden desgravar, ¿no? Por ejemplo, los extranjeros también nos hemos mudado, ¿no? Hemos pagado un vuelo o para el hecho de la mudanza. En el caso que hayas tenido o que hayas recibido tu contrato de trabajo, por ejemplo, desde el extranjero, ¿no? Esa mudanza es también desgravable, ¿no? Porque has pagado un vuelo para venirte a trabajar a Alemania.
O si, Mira. o si es que, ¿Qué cosas tan...? o si es que te has mudado dentro de Alemania, de todas maneras también, ¿no? Ah, sí. Comenzaste a trabajar en otra ciudad, digamos en Frankfurt, te mudaste a Berlín, tienes costos de transporte, mudanza, viajes, hoteles. En el caso de que no te lo pagó la empresa, ¿no? Si eso lo pagas Exacto. tú de tu En bolsa. el caso que tú te lo hayas pagado independientemente, sin apoyo de la empresa. O sea, eso se considera como algo como un gasto de... Son, sí, pérdidas profesionales, ¿no? Werbungskosten, lo que se le conoce en alemán como Werbungskosten. Ok, eso no me la sabía. Eso lo hubiéramos aplicado. Yo pagué mi vuelo, tú pagaste tu vuelo. Yo también pagué mi vuelo. Sí. Y eso hubiéramos hecho. Sí, sí. De todas maneras, es un punto súper importante, ¿no? Yo creo que a veces la ignorancia hace que uno termine pagando más, ¿no? Sí, sí, bueno. Que es cosas que nosotros no esperamos en nuestro propio país. En mi propio país yo no espero que si yo me mudo de una ciudad a otra, yo pueda deducir eso de impuestos. También otro caso muy importante para extranjeros es que muchas veces nos hemos venido para estudiar una maestría, por ejemplo. Ajá. Y uno piensa, durante la maestría no has tenido ingresos probablemente o si no has trabajado, pero los gastos de maestría son gastos profesionales. Y los segundos estudios que realices siempre son desgravables. Eso quiere decir, si has hecho una licenciatura, un bachelor en tu país, viniste a Alemania a hacer una maestría, todos los costos de tu maestría pueden ser desgravables. Pero una vez que empiezas a trabajar... Una vez que empiezas a trabajar, puedes comenzar a recibir el dinero, pero tú ya puedes comenzar a hacer la declaración de impuestos. Siendo estudiante, no vas a recibir dinero de vuelta, pero vas a reunir pérdidas. Okay. Entonces esas pérdidas, cuando comienzas a trabajar, son desgravables. Entonces tú comienzas a trabajar en menos, digamos, ¿no? Ok, digamos que tu maestría costó 10,000 euros. Y cuando estás estudiando no estás trabajando o estás haciendo working student y casi no pagas, ¿no? Claro, mini jobs o... Pero entonces tú empiezas ya en menos 10,000 ya que empiezas a trabajar. Exacto. Y cuando haces tu declaración, en lugar de ganar 50... para el gobierno tú declaras que solo ganaste 40. Exactamente. Y eso también es una porción, un monto bastante grande. Y muchas veces, durante la maestría, uno tiene gastos diversos, ¿no? Pueden ser vivienda, cosas de internet, libros. Todo eso. Es todo, viajes al extranjero, si has hecho algún intercambio, has ido a conferencias. Todo, puede ser un monto bastante alto. Y si no me equivoco, el monto, hasta hace un par de años, porque cuando lo hice... era creo que una pérdida máxima de 14,000 euros durante todos tus estudios de maestría, que los puedes reunir tranquilamente también, si uno piensa en todos los gastos que tienes. Berlín solamente por vivienda, que es bastante alto, ya vas reuniendo costos de por ejemplo, libros. ¿de vivienda también? Sí, vivienda, internet, móvil, celular. La primera vez que empecé a hacer mi declaración de impuestos fue también cuando me casé y cambiamos el Steuerklasse. Y en esa declaración de impuestos, en el primer año, nos regresaron como 2,500 euros. Que nos estuvo súper bien. Claro, sí. Pero en la siguiente nos tocó pagar de regreso. Pagar de regreso. Sí, algo así. ¿Eso por qué es? O sea, ¿por qué primero te hacen la devolución y después te lo cobran? Bueno, depende... Probablemente tu situación laboral, los montos que habían ganado en esos años eran diferentes. Quizás escogieron para el segundo año diferentes tipos de clase de impuestos, Steuerklassen, porque depende también la combinación en la que te encuentres, cuánto gana tu pareja, cuánto ganas tú. Por lo general, cuando uno está casado, automáticamente te clasifican en la categoría 4-4. ¿Ah, sí? Sí, que es básicamente los dos pagan lo mismo. Y eso es la mejor opción cuando los dos ganan un monto parecido, ¿no? Bueno. Un monto parecido. Pero si es que hay una gran diferencia, una persona gana mucho más que la otra persona, sí es mejor cambiar las 1 y 3, ¿no? 1 y 3 o 3 y 5. 3 y 6, creo que también existen. No sé. Creo que es 3 y 5 lo que tenemos, por ejemplo. Bueno. Yo también creo que deben de explicarle a muchas personas qué son estos tipos de clases. Claro, depende normalmente de la situación en la que te encuentres. Si eres una persona soltera, siempre vas a estar en Steuerklasse 1. Por ejemplo, si es que tú tienes 2 trabajos paralelos, eres empleado, y a la vez haces trabajos de freelance, ¿no? De autónomo, te van a clasificar a ti solo en 2 Steuerklassen. Vas a ser 1 como empleado y Steuerklasse 6 como autónomo. Entonces, y hay esas diferencias. Como te decía, Steuerklasse 4 es normalmente para casados. Son diferentes categorías en las que tú te encuentres y de acuerdo a esa categoría pagas diferentes porcentajes de impuesto.
cabe recalcar que yo no soy... Steuerberater, no soy un agente tributario. Claro, tengo más o menos conocimientos. Mi idea es siempre que tenemos un producto que es necesario para mucha gente en Alemania, queremos resolver un problema y intento ubicar gente que tiene ese problema y ofrecerle nuestro producto, ¿no? Y bueno, dentro de estos años que he estado trabajando con Wundertax, he visto muchos casos diferentes de diferentes personas que son empleadas o que son freelancers, y más o menos vas ganando conocimiento. Entonces eso te ha dado un poco, el estar tratando de conocer al cliente o a los usuarios, te ha dado un poco de idea de cómo moldear el producto. Wundertax, bueno, para los que no saben, estamos hablando del trabajo donde él trabaja, que es una aplicación donde puedes hacer la declaración de impuestos, ¿no? Entonces, la estrategia de Wundertax siempre ha sido entrar en diferentes nichos, porque sabemos que cada profesión o situación dentro de tu vida puede tener un caso muy diferente, por lo que les comentaba, por ejemplo, de estudiantes. Y ese fue el primer producto que desarrolló Wundertax, era Studentensteuererklärung.de, que era especializado solamente para estudiantes, porque este caso conocíamos que era muy importante. Y luego hemos visto también que, por ejemplo, policías tienen otro caso diferente o soldados tienen casos diferentes porque hacen muchos viajes. Comenzamos a desarrollar productos que sean importantes para estos diferentes nichos, ¿no? Y tenemos un producto en general que es para el empleado común o el empleado o para el freelancer, que es Wundertax.de, la página, la página principal. Sí, yo he escuchado, o sea, es increíble la cantidad de cosas que se pueden deducir de impuestos aquí en Alemania, y hay cosas que dices, eso nunca lo había escuchado. Por ejemplo, que si tú vives lejos de tu trabajo, por cada determinada distancia, te reducen un poco los impuestos. Se pueden reducir los impuestos. Wow. Por eso puede valer la pena, por ejemplo, si vives en Berlín y no quieres pagar los arriendos súper altos que tienes aquí, puedes irte a las afueras en Brandenburgo y viajar diariamente, y estos costos que tienes pueden ser desgravables. ¿Pero te lo calculan como por kilómetro o cómo es? Hay un cálculo por kilómetro, el kilómetro pauschale, creo que le llaman, que es un monto básico que te pagan por kilómetro de viaje. O también, si es que ya tienes gastos fijos, por ejemplo, si ya tienes los costos del tren, el bono del tren mensual, esos costos pueden ser desgravables también, ¿no? Porque estás viajando de un lado a otro. Pero, por ejemplo, a veces uno no sabe bien qué es lo que puedo deducir, porque uno no sabe que cuando uno está como freelancer o cuando tienes una empresa, a veces tú metes todo, ¿no? Metes cualquier cosa. Ok, me compré esto de sushi porque estaba con un cliente, ¿no? O lo que sea, metes todo. Exacto. Me compré una computadora nueva y lo metes. Pero a veces como empleado no es posible todo, ¿no? No es posible todo. El tema que hablaste al comienzo, como lo que dijiste de Klein Unternehmer, ¿no? Del pequeño emprendedor, es un caso bastante simple. Pero eso lo tienes que hacer tú mismo o con un contador o a través, o es todo eso lo puedes hacer, por ejemplo, a través de una app. Lo puedes hacer a través de una app. De todas maneras, en el caso de que seas un Klein Unternehmer o un freelancer que lo único que tiene que presentar son balances, ingresos, egresos, desde mi perspectiva es muy fácil que lo puedas hacer tú, pero tomas foto y ya. Claro, y tienes que seguir tu contabilidad, ¿no? Tienes que seguir un seguimiento, tienes que tener un seguimiento de tus gastos, de cuánto estás ingresando. Por eso los que abren un negocio luego se compran un coche. De la empresa. Es que lo mejor es tener costos o digamos que puedes generar costos que estén relacionados a tu trabajo en vez de tener que pagarlos como impuestos al Finanzamt, ¿no? Entonces puedes alquilarte un espacio en un coworking space y tienes costos mensuales de 200, 300 euros. Claro. Prefiero gastármelo y tener mayor comodidad en el lugar donde trabaje a que luego esos 300 euros que no estoy gastándolo van a ser desgravables y el Finanzamt me va a agarrar una porción de eso. Sí, claro. Entonces es mejor irte a pérdida en cosas que necesitas en lugar de... Y como empleado, claro, es que puede ser que sea un poco más, no más complicado, pero con la herramienta es mucho más fácil saber exactamente cuánto vas a recibir dinero de vuelta, ¿no? Porque sí hay cosas específicas, ¿no? Como empleado. No puedes desgravar todo como un freelancer. En realidad con freelancer tampoco puedes desgravar todo, pero hay mucha más flexibilidad. A veces hasta un taxi puedes hacer como freelancer, sí, lo puedes justificar porque está haciendo grabar un podcast o agarrar el miles y el auto de alquiler y lo puedes declarar. Claro, pero como empleado no necesariamente. Para eso existen las herramientas que ya tienen en forma de entrevista o como una forma como un formulario
temas específicos que estamos seguros que puedes declararlo, ¿no? Okay, o también puedes desgravar todos los costos relacionados a seguros, que en Alemania casi todos tienen seguros, ¿no? Sí. Sí, que es algo básico. Cuando te conviertes en alemán, comienzas a sacar lo que es el seguro de vida. El seguro de daños a terceros. Muy exacto, importante. Seguro de daños a terceros, que casi todos lo tienen, o de discapacidad. Berufsversicherung. Risikolebensversicherung, o sea, riesgo vida. Todos esos seguros o son incluso otros seguros como para el retiro, ¿no? Por ejemplo, el Riester-Rente. Riester-Rente. Que son, se podría explicar que es un dinero que lo guardas como para un fondo para el futuro, ¿no? Pero entonces en tu ingreso de ese año no te lo cuentan, pero obviamente lo vas a pagar cuando empieces a recibir la pensión, pero pagas a una tasa menor porque es mucho menos lo que recibes de esa pensión. Y también está la otra, ¿no? La Rürup-Rente. Pero creo que ya la Rürup-Rente es muy... es un sistema bastante antiguo. Casi muy poca gente lo comienza a hacer. Ahora lo que... Claro, creo que los tengo todos. Llevo 10 años en Alemania. Eres alemán. Ya los coleccionas. Ya los coleccionas. Claro, y yo creo que hay muchos alemanes que realmente tienen todos y ya no tienen idea de qué tienen y recién se dan cuenta cuando se jubilan y dicen, ahora sí tengo suficiente. Coche nuevo. Mi Porsche. Para hacerme sentir más joven. Y relevante en los últimos 2 años, porque mucha gente estuvo trabajando desde casa. Entonces, puedes declarar cierto porcentaje de los costos que has tenido por tu cuarto de trabajo dentro de casa, ¿no? Que puede ser. Pero existe el home office pausales desde hace 1 año y medio o 2 años, desde COVID, para hacer el cálculo mucho más fácil, que es un monto fijo. Como empleado que durante la pandemia nos tocó hacer home office, no tengamos ese derecho, ¿no? Decir, que me estoy gastando electricidad, estoy gastando calefacción, internet, me compré quizás una silla, un monitor nuevo y decir... Y es por eso que lo hicieron un poco más flexible y más rápido de calcular, ¿no? Porque antes incluso te pedían que mandes un croquis de tu departamento, cuál es tu habitación de trabajo, cuánto porcentaje es esa habitación de trabajo, te la hacían dibujar, incluso... Algún empleado de finanzas puede ser que te iba a visitar y quería revisar si realmente es un cuarto de trabajo. Si tenías una cama, no es aceptado. Ahora es un poco más flexible porque existe este monto fijo de 600 y tanto que puede ser desgrabado. Pero entonces tú que no has hecho tu declaración, entonces tú te has perdido bastante dinero. Sí, o sea, yo así como me han contado, no, pues que esto, que el viaje, que de trabajo de home office, digo, diablos. Pero lo importante es que yo trabajé remoto por 2 años o más o menos, 1 año y medio, algo así. Más aparte el tiempo que estuve en la otra empresa también trabajando remoto. También otra cosa que cuando vale la pena hacer la declaración y se olvida es cuando tuviste un cambio de sueldo, cuando tuviste un aumento. Sí, también. Entonces, te pagaban al principio, digamos, 3,000 al mes. Luego te lo subieron a 4,000 al mes. Pero entonces con esos 4,000 al mes te los están cobrando con ese nuevo sueldo. Mayor, sí. En ese caso deberías hacerlo. Y también te van a llegar unos 500, 600 euros de regreso probablemente. Probablemente, sí. Y eso ya es un vuelo de avión, o sea, son unas vacaciones. Tengo que hacer mi declaración. Lo importante es que todavía no estás, todavía estás a tiempo. Lo puedes hacer como empleado 4 años en retrospectiva. Si es que digamos... Si es que encuentras todos los recibos. Igual, como empleado, no necesitas todos los recibos. O sea, puedes hacerlo al final si es que realmente hay unos costos súper altos. El Finanzamt, la oficina tributaria de Alemania se va a comunicar contigo y te va a pedir algún tipo de recibo, pero por lo general ya no necesitas ningún tipo de recibo. Si eres empleado, ¿no? Si eres freelancer, es muy posible que sí lo necesites de inmediato. Sí, son un poco más estrictos. Sí, con los freelancers es más complicado. Pero como empleado, por lo general, no hay ningún... Hasta ahora yo no he visto casos que te pidan algún tipo de comprobante. Y yo creo que a muchos le tenemos miedo a hacer la declaración de impuestos aquí en Alemania porque... tenemos miedo a pagar de más. En el caso que, por ejemplo, hayas estado desempleado durante un cierto periodo en el año, ahí sí es muy probable que tengas que pagar cierto dinero. Porque el monto que recibes por el seguro de desempleo no paga impuestos, pero se conoce que está dentro del Progressionsvorbehalt, que no sabría cómo traducirlo, que es un monto que sí tiene que ser desgravado o sí tiene que pagar impuestos, pero un monto mínimo. Yo tengo una pregunta. Una vez que empiezas a hacer la declaración de impuestos, ¿tienes que seguirla haciendo siempre? No. Existe la
el mito de que si hiciste una vez la declaración de impuestos... No, y no es así. Y tienes que seguir así. No, no es así. No es así. Sí, pero puede ser que el Finanzamt, ¿no? La oficina tributaria te diga... Hiciste el año pasado, el 2021, hazlo el 2022 también, que te la pida, pero no es algo obligatorio. Pero si es que tu situación tributaria cambia, por ejemplo, te casaste y haces la declaración de impuestos juntos con tu pareja, que es el Zusammenveranlagung, que le llaman Zusammenveranlagung, estás obligado. Entonces, en esos casos sí te van a pedir nuevamente. Pero no es porque ya lo hiciste una vez, sino porque tu situación tributaria cambió. Por ejemplo, ahora que mencionaste eso, digamos que mi esposa vive afuera de Alemania. Ella no vive en Alemania. Entonces, ¿cuenta o no cuenta para la categoría 4 Yo diría que no se puede porque los dos tienen que tener un número de impuestos de aquí. De Alemania, claro. Si es que no está viviendo aquí, no paga impuestos, no tiene Steuer-ID, es difícil. Yeah. Sí. Por ejemplo, al usar una herramienta digital, como por ejemplo Wundertax, ¿cuánto cuesta? 35 euros. 35 euros, sí. Costo fijo. Costo fijo, sí. No existe... Hay otras empresas que cobran un porcentaje del monto que recibas de vuelta. Wundertax es un costo fijo de 35 euros. No pedimos más. Porque claro, el Steuerberater muchas veces tiene el costo... Tienes honorarios fijos, pero siempre es muchas veces un porcentaje de tu retorno. Sí. Y a veces... hay veces que me saca de apuros porque si veo aquí algo en esta Steuerbescheinigung, papel que también da miedo, porque se entiende muy poco y tú nada más ves primer cuartal, segundo, tercero y ves una suma ahí y dices, ¿esto qué? ¿Esto lo tengo que pagar? ¿Qué diablos? Y ya es llamarle, hey, esto viene en mi Steuerbescheid, ¿qué pasó con esto? Ya a veces él se encarga, pero... no me explica por qué. O sea, él solo lo hace y a veces sí me queda en eso. Tampoco está en su interés explicártelo. No. O sea, por eso es que tienes que pagarle. Bien, por ejemplo, existe el deadline, ¿no? De la declaración de impuestos. La fecha límite este año es, por ejemplo, el 2 de octubre. Para la gente que está obligada, ¿no? De hacerlo. Para la gente que está obligada, no para cualquiera. ¿Y para cualquiera? Para cualquiera es solamente que puedes hacerlo en 4 años en retrospectiva. También lo que sucede muchas veces, y lo vemos por el flujo de clientes que tenemos en Wundertax, es que mucha gente lo hace justamente en el último mes del deadline, que es ahora en septiembre. Las 2 últimas semanas es una locura. El último día es una locura. Entonces, de un momento a otro, las oficinas de impuestos tienen muchos casos por resolver. Sí. Cabe mencionar que lo que estamos hablando aquí no es una consejería oficial de impuestos, lo que se le llamaría Steuerberatung, porque bueno, como acababa de mencionar Román, eso es como digamos, un certificado o un título oficial claro. Que como también con los abogados, ¿no? Aviso, consejo legal solo te lo puede dar alguien que especializado y que esté certificado. Dicen que ese caso son los Steuerberater en Alemania. Si no, nos saldría caro. No va a salir caro. Aquí lo que estamos hablando es los casos más comunes y como, por ejemplo, podemos hacerlo con aplicaciones y como, por ejemplo, como nosotros como hispanos podemos beneficiarnos y dejar de tenerle miedo a los impuestos. Todas estas cosas son cosas que no sabemos desde nuestro país. Claro. Yo si todo esto lo hubiera sabido antes de venir, me hubiera ahorrado mucho dinero. Sí, yo creo que es básico eso de perderle el miedo a la oficina de impuestos, al Finanzamt, porque al fin y al cabo lo máximo que pueden suceder es que no te acepten todos los costos que estás declarando, pero ya está. Pero muchas personas piensan simplemente, intenté declarar la nueva laptop que me compré y me dijeron que no. Me dijeron que no y es lo máximo que te van a decir, pero no te van a poner una multa, no te van a llevar a la cárcel simplemente. Y tú puedes justificar que necesito esta laptop para el trabajo, puedes mandar una carta y puede ser que te la acepten. ¿Como empleado o solo como freelancer? Como empleado también lo puedes hacer. Pero claro, tienes que justificar que es para el trabajo. En ese punto... Sí, porque si tu empleador te da ya un equipo de trabajo, te van a preguntar... Pero, por ejemplo, un celular... También podría ser. Pero puede llegar a suceder que el Finanzamt te dice, pero también el celular lo utilizas de forma privada, entonces solamente puedes declarar el costo de tu iPhone a la mitad, porque la mitad es privado, la mitad es Pero aún así está súper bien. Igual está bien, claro. La cuestión es intentarlo, por eso digo, lo máximo que te puede decir el Finanzamt es que te pida algún tipo de justificación, ¿no? Donde tu empleador te tiene que dar un documento donde diga, ese móvil que se compró el empleado tal, lo utiliza de forma... Lo utiliza para el trabajo durante 50%, entonces eso lo envías al Finanzamt. Quería, enfocarme un poco en lo que es también de carreras de desarrollo
profesional y bueno, y hay mucha gente que, bueno, que nos escucha que quiere desarrollarse laboralmente. Sí. Y bueno, primero que nada, ¿cómo describirías el puesto de un CMO? Porque, bueno, ¿cómo se traduciría eso en español? CMO es Chief Marketing Officer, es el jefe de marketing en una empresa, el que intenta conectar a los usuarios con un cierto tipo de problemas y con el producto que tienes, que es desarrollado para ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso es un C-level, lo que se conoce en inglés y aquí en Alemania como un C-level, lo cual significa que tienes CMO, que es el de marketing, ¿no? Exacto. CFO, que es el de finanzas. CEO, que es el jefe. El gerente general de la empresa, sí. Y a veces tienes COO, CTO. Y digamos que todos esos se llevan así, son todos al mismo nivel. Al mismo nivel, exactamente. O reportan directamente al jefe. Entonces es un puesto bastante alto. Es un puesto bastante alto, sí. Y se me hace interesante hablar de eso porque es bueno reconocer y ver gente que está en estos puestos que representa a la comunidad hispana en empresas alemanas, porque a veces uno piensa... Claro, es raro. Es raro, sí. Es un producto alemán para usuarios alemanes y un peruano que esté ahí. Ajá, sí. Pero muchos, por ejemplo, y de los que nos escriben en el podcast también, o los que escriben en los comentarios de los reels y todo, dicen, no, en Alemania no se puede, hay racismo. Y bueno, sí es difícil entrar en estos puestos en empresas alemanas, pero es bueno mencionar que sí se puede, ¿no? Sí es posible, de todas maneras. Yo creo que hay gente... diferentes startups que están en puestos altos, quizás no en C-level, pero que están en Head of Marketing. Sí, he conocido Head of Performance Marketing, que son latinoamericanos de Colombia, o CTOs, bastantes CTOs de Brasil, que Bundatax tuvo un CTO de Brasil también. El actual es de Siria. Entonces sí, puedes llegar a C-level siendo del extranjero. Creo que no hay ningún impedimento en ese punto, ¿no? Son pasos que tienes que dar, no se da de inmediato. Si tú empezaste a trabajar, ¿cuándo me decías? Yo comencé como empleado en el 2012. 2011 ya estaba comenzando a hacer unas pasantías en otra empresa, que estuve 6 meses, en Passau, en la universidad, en la ciudad donde estudié, que era, la empresa se llamaba My Muesli, que es... Sí, es cierto, ellos son de Passau. Ellos son de Passau, sí. Y con ellos estuvo unos 6 meses. Yo creo que es la única empresa así que viene de allá, ¿no? Que sea así como típico startup, probablemente sí. Porque sí me pregunté cuando llegué a conocerlos y y se me hace muy raro que es una empresa que nada más vende muesli online. Cereales. Ok. Y tú lo único es que tú creas tus combinaciones online. Okay. Era una época de internet, de startups bonita en ese entonces, porque es cuando todas estas ideas que ahora como que uno ya piensa, ok, obvio, o eso ya no es negocio, pero empezaban a salir. Cuando llegabas a meetups y gente estaba haciendo pitch de sus ideas y era, quiero hacer un marketplace de gente que le gustan los relojes y los intercambian entre ellos y decían, wow, ok, vamos a invertir. Y empezaban a hacer una plataforma, generaban una comunidad y boom, tenías algún marketplace de relojes de segunda mano, por ejemplo. Y yo creo que My Muesli es probablemente una de las primeras empresas, no sé si en el mundo, en Alemania de todas maneras, que comenzó a vender productos comestibles por internet, ¿no? Porque vender cereal por internet realmente es como que impensable. Sí, tú piensas que vas al supermercado y compras el cereal y listo. Y es caro. Es carísimo. My Muesli es bastante caro, sí, pero el producto es buenísimo. Yo creo que lo he probado. Se me hace lo he probado desayunaba eso todos los días cuando estaba trabajando ahí. Y bueno, 8 euros por un muesli, digo, es demasiado. El Zeiten baja ya se me hace caro como por 6 o 7 y luego el My Muesli 8, cuando el de Lidl cuesta 2. 2, claro. O los Half a Flock en la avena simplemente ya son 50 céntimos. Lo mezclas con leche y mermelada y listo. Sí. Yo conocí un amigo, bueno, no un amigo, no, conocí a alguien. Sí, de hecho, nomás lo conocí. él había hecho uno, pero era My Chocolate. Y era lo mismo, podías hacer tus chocolates online o crear tus combinaciones, que lo quiero con 100% cacao, pero con avena, con almendra. Semillitas o almendras y podías hacerlo todo y ya. Y lo había creado, pero no le funcionó, pero se me hizo, mira, qué curioso. Sí, ese es creo que en ese momento fue bastante revolucionario. O sea, los chicos crearon un producto que realmente mucha gente lo consumía.
o modernizaron, digamos, un producto súper viejo, ¿no? Como el cereal o el muesli. Y agarraron y te dijeron, te puedes personalizar, le puedes meter hasta las gomitas del Haribo. Sí. Entonces hicieron cualquier... Súper saludable. Podías combinar lo que desees. Y creo que ese fue agarraron un tema que ¿Y ahí que qué pegó empezaste bien. a hacer? Ahí en online marketing, pero estaba trabajando mucho más analizando datos, Google Analytics. Vi por primera vez lo que es Google Ads, pero recién los inicios, o sea, no trabajaba operativamente. Pero ¿Y empezaste ahí con un trainee o un practicum? fue un practicum. Durante el último semestre de estudios, penúltimo semestre de estudios del máster, comencé a trabajar ahí. Buenísimo a veces esa cultura que hay aquí de hacer un practicum, porque, por ejemplo, ¿qué empresa te va a dar... Ok, manéjame mi cuenta de Google AdSense sin experiencia y aparte te tengo que pagar por eso? Ajá. Claro. No, por eso yo creo que los chicos también intentaban apoyar mucho a los estudiantes que salían de la Universidad de Passau, ¿no? Porque yo creo que tienen esa mentalidad de network, de que la gente que va a trabajar en este lugar luego puede quedarse en la empresa o va a generar... y es buena opción para aprender. Que es diferente a como lo hacen las prácticas en México al menos, que parece que nada más están explotando estudiantes. Y a veces hasta les cobran. No, en este caso sí te pagaban un sueldo, claro, era bastante bajo, pero igual eras aún estudiante. Sí. Tenías los eventos que había en el startup. Pero ya antes yo había hecho otras pasantías en otro startup, que eran NetMoms, que era durante los estudios de bachelor. Ahí, ese fue, digamos, que mi primer contacto con el mundo digital de Internet. Era una red social para mamás. Ok. Sí, tú comentaste los productos que... Había de todo antes, Era la red social para mamás. Creo que lo hice en el año 2008, si no me equivoco, en Colonia. Estuve ahí 3 meses y ahí me di cuenta que esto está interesante, este mundillo digital. Porque claro, durante los estudios universitarios todavía yo personalmente no sabía... ¿En qué rubro me voy a enfocar? ¿Qué voy a hacer? Porque los estudios de bachelor eran muy amplios. Era una combinación de administración de empresas con idiomas. Y el máster ya lo hice en marketing o en administración de empresas y especialización en marketing porque fue lo que más me interesaba. Pero lo descubrí durante las pasantías. Eso era una época en la que también no estaba mucho en los currículums de estudios lo que era el marketing digital. Online, e-business, e-commerce. Felizmente en Passau ya comenzaron a salir ¿cómo se llama? Las cátedras de e-business y e-commerce en la universidad. Entonces ya habían ciertos temas que eran interesantes, ¿no? Claro que es muy teórico lo que se ve en la universidad. En comparación a cómo va avanzando en la práctica, la universidad siempre se va quedando un poco más atrás y en análisis externo y no realmente el trabajo operativo que realizas dentro de una empresa. Puedes estudiar 1000 libros de marketing o de análisis de mercado, pero el día en que te pones y abres Google AdSense o el administrador de anuncios de Facebook, ahí es cuando en realidad ves, así es como se hace. Tanto es lo que cuesta por clic. Tanto es lo que cuesta la impresión. Durante las pasantías sí me di cuenta que iba ganando mucha experiencia y que era justamente el rubro en el que me quería enfocar, ¿no? Que era marketing digital. ¿El performance marketing es una buena entrada para gente extranjera? Yo creo que sí. Sí, de todas maneras. O sea, sobre todo porque hay muchas plazas, o había. Actualmente creo que estamos en una época donde los equipos se están reduciendo bastante. En toda la escena de tech y startup es una etapa oscura por el momento. Nos estamos dando cuenta de eso. Bueno, porque hemos visto en diferentes startups, diferentes empresas en Berlín que están reduciendo el equipo. Gente, sí, bastante. Pero sí, yo creo que va a seguir siendo un rubro interesante, performance marketing, sobre todo en zonas como Berlín, que son tech hubs en Europa y manejas equipos en diferentes lugares, en diferentes idiomas. Sí, a pesar de todo, es el segundo tech hub más grande, ¿no? de Europa, ¿no? Sí, luego de Londres, creo. Londres es el primero y Berlín es el segundo. ¿Has tenido algún tipo de retos, por ejemplo, debido a tu nacionalidad o por...? Puede ser que en ciertas empresas haya sentido, no diría discriminación racial, pero te das cuenta que era un poco más difícil subir de nivel porque preferían tener un alemán, ¿no? Sobre todo te cuesta cuando piensas que realmente estás capacitado para ya
liderar, digamos, un equipo. Prefieren contratar un externo que viene de otra empresa que es nuevo. Tú ya llevas, digamos, un año y medio ahí y contratan a otra persona porque probablemente es alemán o viene con mayor currículum, aunque tú ya tienes mayor experiencia en ese producto, ¿no? Entonces, sí he sentido, pero creo que hasta ahora solamente una vez en una empresa. ¿Y mentiría si diría que realmente me he sentido discriminado? Casi todas las que he trabajado hasta ahora me he sentido muy a gusto. Muchos de ellos también tienen un complejo a veces también en sí mismos de que piensan de que por no ser alemanes no van a ser tomados en serio. También a veces viene desde uno mismo. Claro. ¿Cómo te has armado tú de self-confidence, ¿cómo se le llama? De confianza seguridad o en ti mismo, de huevos, ¿no? Para... Sí. En realidad, sentirte seguro con los temas que estás manejando, haber tenido la experiencia ya de más de 10 años de trabajar en performance marketing, de crear campañas y conocer lo que significa manejar ciertos budgets altos o crear campañas en Facebook, crear campañas de offline. Saber que tienes esos conocimientos te da mucha mayor seguridad, ¿no? Yo creo que donde más experiencia he ganado también ha sido en Wundertax, porque también tengo más años en la empresa, ¿no? He trabajado en 2 periodos, he trabajado entre 2017 y 2020. Entonces, conozco muy bien el producto, conozco muy bien cómo se tiene que publicitar y tienes que ir continuamente descubriendo nuevos canales que quizás tampoco te gustan mucho, ¿no? Actualmente TikTok pues es un canal importante también, ¿no? Se genera mucho tráfico con ese tipo de canales. Claro. Y también digo que tienes que estar abierto en contratar a personas que pueden especializarte en esas cosas, ¿no? Si es que no tienes los conocimientos suficientes, ser abierto a tener a más jóvenes que te puedan manejar los canales de TikTok, te puedan crear contenido interesante para eso, ¿no? Ser abierto también a la crítica, porque yo personalmente no manejo TikTok, ¿no? Pero yo sé que hay jóvenes de 23, 24 años que están en la empresa que lo utilizan de forma privada y son los expertos, ¿no? Entonces, ellos sí pueden manejar mis cuentas mejor que yo. Claro. Entonces, prefiero tener un experto y escucharles realmente los consejos a que yo mismo decir, no, yo sé todo mejor que tú, ¿no? Entonces, en ese punto también sí ser abierto en escuchar a otra cuando persona. vas y creces a un nivel, lo que se llama un puesto directivo, es el saber rodearse de gente que sabe más que tú. Exacto. Sí. Muchas veces creemos que no, yo soy el que debe de saberlo todo y el que debe saber más que los demás, pero a veces el secreto está en rodearte de gente que sepa de ciertos temas más que tú. Tú lo que te enfocas es en liderar, ¿no? Exacto. En el crecimiento profesional. Apuntar la dirección y ya con el equipo avanzan juntos. También tienes que preguntarte si realmente deseas hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente muy a gusto haciendo el trabajo operativo, creando campañas de Google Ads. Yo lo hacía durante muchos años y me gustaba. Pero entonces para ese tipo de responsabilidades, ¿es fundamental el saber alemán o cómo lo has manejado? Yo creo que sí. Es muy importante. Sobre todo en el caso de Wundertax, que es un producto alemán. Para el mercado alemán, tu nivel tiene que ser muy bueno, ¿no? Sí. Yo creo que sí es necesario. Yo conozco también otras empresas donde hay personas en C-level que son de otros países que no hablan alemán y pueden manejarlo, pero claro, también son productos que son para toda Europa. Entonces se agarran especialistas para cada mercado y tienen un country manager que es la persona de apoyo, ¿no? Sí, incluso es un alemán jurídico el que a veces se maneja en estos términos de los impuestos que a veces ni los alemanes mismos saben qué significa eso, ¿no? O se confunden, claro. Yo no es que sea el experto, pero claro, por los años que llevo en la empresa y porque he visto muchos casos, ya me doy cuenta y sé exactamente la terminología de qué se trata, ¿no? Al final pues, estás rodeado de estos términos, entonces son familiares. Vas aprendiendo. Sobre Wundertax, porque bueno, hay muchas aplicaciones ahí en el mercado. Sí. ¿Qué hace diferente a Wundertax? La idea de Wundertax es haber creado un producto que sea que tenga una especialidad para cada situación de tu vida, lo que nombré hace poco. Por ejemplo, si eres estudiante, sabes exactamente qué cosas puedes deducir. Si eres empleado, sabemos qué cosas puedes deducir. Si eres un policía, soldado, maestro, tienes casos especiales y tenemos tools especializados para diferentes profesiones. Lo que también nos diferencia bastante de otras herramientas es que no tenemos un monstruo de herramienta, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la herramienta estatal que es gratis, es Elsta, pero incluso los alemanes tienen miedo de verlo porque abres y es una locura. Lo que ha hecho Wundertax es traducir ese lenguaje jurídico alemán, un alemán entendible, o también lo tenemos en una herramienta en inglés, ¿no?
Bien. Que puede ser germantaxes.de o bundetext.de/en, que es una herramienta en inglés entendible. Sí. Tú entras y es muy intuitivo, ¿no? Puedes poner tus datos, te decimos, puedes declarar tal cosa, ok, le das clic, pones los datos. Puedes declarar tal cosa, listo. Entonces vas de punto en punto antes de perderte dentro de una herramienta súper complicada. Porque me imagino, por ejemplo, el otro, el que dices que es un monstruo, ya lo puedo imaginar. O sea, te va a dar miedo darle clic en cualquier lado. O sea, vas a pensar que si te equivocas, sí, es la... Y no sabes, que es muy difícil entenderlo porque, claro, te ponen ahí el lenguaje jurídico y realmente ¿cómo se llama? El parágrafo tal del BGB tal y dices, tú has perdido, ¿qué es esto de aquí? Lo que siempre dicen muchos y un problema en el sistema educativo de que no nos enseñan ni educación financiera y impuestos. Y qué bueno que hoy en día, para los que no lo estudiamos y no lo tuvimos en la escuela, hay herramientas que pueden ayudarnos. Y espero que podamos compartir ahí un código de descuento para la gente. ¿Qué descuento podríamos? Podemos dar 5 euros de descuento. No, sería un poco más. Sería un 20% de descuento. Excelente. Un 20% de descuento con el código Alemania. Por Guten Tag Alemania. Perfecto, Alemania. Eso es fácil. Ok, entonces, bueno, ahí les vamos a dejar los links en la descripción y aquí en la pantalla si lo están viendo en YouTube o en Spotify con video. Y nos ha dado mucho gusto tenerte acá en el podcast y bueno, ¿algo más? No, pues nada. Yo la verdad sí lo voy a utilizar. Porque si dices que se puede utilizar desde hace 4, o sea, puedo hacerlo 4 años. 4 años. 4 años. Y si has sido estudiante, 7 años. Ah, bueno. 7 años. Sí. Okay. Uf, debía haber estudiado, pero no. Pero hay muchos. Pero ya 4 años. Yo sé de muchos latinoamericanos que vienen, yo que sé, a hacer el máster y lo pueden hacer. Han trabajado y después se olvidaron o tenían miedo y no lo hicieron. Entonces vale la pena. De hecho, en un ojo es muy fácil. En el caso que tengan miedo, simplemente rellenen sus datos. Hay un cálculo en vivo que generamos y te decimos si es que realmente vas a recibir dinero de vuelta. Si es que no vas a recibir nada de dinero de vuelta, entonces, y no estás obligado, no lo haces y no te cuesta nada. En caso que si recibas un monto... 400 euros, digamos, y solo tienes que pagar 35. Sí, miran, es menos de lo que yo pago a mi historia de rato. Claro. Y entonces vale la pena. Vale la pena hacerlo, echarle un ojo, hacer el cálculo. Si te conviene, lo envías. Si no, tampoco no. Y importante, si es que realmente quieres saber un poco más, dentro de nuestra página tenemos un tax guide que está en inglés. Para los extranjeros, también lo tenemos en alemán. Lo encuentran en nuestra página y ahí es como un documento en PDF. Si en caso quieras informarte mucho más, es gratis. Puedes leer exactamente sobre la terminología, ¿no? ¿Qué son Steuerklassen? ¿Qué son Zusammenveranlagung? Para que tengas algo de idea antes de hacer, si deseas, ¿no? Si deseas dedicarle un poco de tiempo. Muy bien. Pues bastante interesante. Pues chéquenlo todos. Aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como gutentag.berlin en Instagram. Y bueno, también estamos en YouTube como en Guten Tag Alemania. Y también pueden suscribirse al newsletter donde vamos a darles noticias, eventos y también ofertas de trabajo. Así que bueno, ahí le dejamos los links. Compartan, suscríbanse. Muchos de ustedes están escuchando pero aún no están suscritos. Si quieren ayudarnos a que esto crezca, por favor, denle ahí suscribirse, seguir y compártanlo en sus redes sociales. Muchas gracias, que tengan un buen Guten Tag y Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Si te gustó este episodio o alguno otro de este podcast, no olvides darle 5 estrellas en Spotify y compártelo en tus redes sociales. Esto ayudará a que el podcast crezca y llegue a más gente que vive en Alemania o que quiere mudarse a Alemania. Síguenos en nuestras redes sociales y comenta. Mándanos un mensaje si tienes alguna pregunta y comparte nuestro contenido con tus amigos y familiares.